Bueno, como decía Aristóteles, el corazón es el centro del pensamiento. Educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Aristóteles, un gran filósofo. Y es que, una vez más, profesores y profesoras se cubrieron de gloria. Quiero que me prestes mucha atención porque, a pesar de que este vídeo o su introducción pueda parecerte una tontería, vas a ver la perversión del sistema educativo. Un sistema que nos interesa a todos tanto en cuanto tiene sometidos, hipnotizados y totalmente manipulados a nuestros más pequeños. Unos pequeños que además están o comparten con los maestros los mejores años de su vida y los años más fértiles de su vida. Ya que dicen los expertos, que la mente de un niño de entre 0, 7, 10 años es como una esponja, es cuando más puede absorber los conocimientos y tendríamos que ir con mucho cuidado a lo que tiramos a esa tierra fértil. No vaya a ser que nos equivoquemos de abono y salgan cosas que no deberían salir, a no ser que el abono que tiremos a esa tierra fértil llamada el cerebro de nuestros hijos esté totalmente calculada para sacar lo que algunos quieren sacar y no sacar lo que otros no saben sacar. Pero vamos al lío. En una semana de clases, 2 tutoras y un profesor de educación física les han comunicado, al menos a la clase de mi hijo, lo siguiente. Insisto, quédate en este vídeo porque te parecerá una tontería, pero no lo ves. Les han comunicado que este año no habría fútbol ni en el patio ni en educación física, porque el fútbol generaba conflictos. Vamos por partes. El fútbol per se es un deporte, no genera ningún conflicto. Si un caso, quien genera conflicto pueden ser los niños y niñas que jueguen a fútbol. Pero nunca el fútbol. El fútbol es un deporte y como tal tiene unos valores que te mueres. Compañerismo, trabajo en equipo, trabajo por méritos, meritocracia, y ha salvado a muchísima gente de situaciones complicadas, de ostracismo en la sociedad, drogas, alcohol, maquinitas. De todo esto puede salvarte cualquier deporte, y los deportes de equipo además tienen valores añadidos que no tienen los deportes individuales. Pero esto no se nombra. Lo único que se les dice a los niños es que se prohíbe. Quédate con estas 2 palabras. Prohibición y conflictos. Se prohíbe jugar al fútbol, no habrá fútbol, porque genera conflictos. Y se lo dicen, por ejemplo, a mi hijo, que una de las cosas que más ama es el fútbol. Y automáticamente le están generando un conflicto, porque él sabe perfectamente que el fútbol no genera conflicto, sino que genera un montón de valores. No en vano, cualquier entrenador de niños sabe gestionar los posibles conflictos. Ahora me surgen un montón de temas y después iremos a la perversión del sistema educativo. El único conflicto que existe ahora con esta afirmación es el conflicto de aquella persona encargada de solventar conflictos incapaz de solventarlos y por eso etiqueta esa actividad como una actividad conflictiva. Ahí, señor profesor, señoras profesoras y tutoras, tenemos una área donde podemos empezar a trabajar precisamente un área totalmente fértil para empezar a trabajar apalancándose sobre los conflictos que puedan tener los niños cuando desarrollan esta actividad, su inteligencia emocional, que es el manejo inteligente de las emociones, que genera aquel deporte. Perfecto, pero apréndelas a gestionar, porque si en cualquier momento que haya un conflicto en cualquier clase prohibimos las clases, no sé lo que se llegaría a dar en los colegios. Lo que pasa es que es muy cómodo prohibir una cosa que interesa cero. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe gestionar ni sus propias emociones, ¿cómo va a gestionar las de los demás? Qué curioso, ¿verdad? Lo más fácil es prohibir. Pero me hablan de conflictos, por eso he citado a Aristóteles. El corazón
es el centro del pensamiento. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, o lo que hoy en día llamamos inteligencia emocional, de lo cual se enorgullecen muchos profesores y sobre todo el sistema educativo como una de las grandes incorporaciones de esta nueva era. Tú puedes haber incorporado alguna asignatura llamada inteligencia emocional, pero el 90% de maestros y maestras no tienen ni puta idea de lo que es y de cómo manejarla. Punto. Ahora, ¿por qué lo sé? Porque no saben ni manejarse las suyas propias. Vamos al sistema educativo. Ese sistema que tacha a un deporte colectivo como problemático, conflictivo. El único conflicto es el sistema educativo. Ahora ya dejo a los profes aparte porque cada uno se tiene que hacer responsable de lo suyo. Pero el único conflicto es el sistema educativo. Un sistema, lo vuelvo a repetir, perverso donde los haya. Y voy a explicarte por qué yo lo veo perverso. Perverso porque maneja de forma obligatoria los mejores años de la vida de nuestros hijos, donde su cerebro se está configurando y es ahí donde la tierra es totalmente fértil para empezar a meter lo que se quiera meter. Insisto, estoy hablando del sistema ahora, ya no de los profes. Pasa que algunos profes andan despistados y en connivencia con el sistema, consciente o inconscientemente, siguen transmitiendo lo mismo. ¿Por qué digo que es perverso? Es perverso por varias cosas que voy a citar ahora. Es perverso porque te hace obligatoriamente acudir a eso. Es obligatorio. Y tú dirás, no, es verdad, hoy en día ya se puede hacer homeschooling. Sí, pero con el precio a pagar de tener un niño aislado de relacionarse con otros niños. Entonces tú valoras pros y contras y prefieres que vaya al cole porque hay una asignatura que no está valorada como tal, que es la relación con otros niños de su edad y con las mismas peculiaridades, características e inquietudes. Entonces te obligan a pasar por el aro. Tanto en cuanto algo es obligatorio, ya es perverso, porque tú no le das al niño ninguna capacidad de elección. Es perverso y es totalmente conflictivo porque a la gran mayoría de niños entrar al cole les supone un trauma, les supone un problema. No quieren entrar, te lo digo yo, a la gran mayoría de niños. ¿Por qué? Porque se aburren como hostias. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente obsoleto y pervertido. Un sistema que se creó, se formó, se configuró hace más de 300 años, en la época de los romanos, con un único objetivo, que no hubiera mentes librepensantes. Y es por eso que con pequeños matices que no sirven absolutamente de nada, que no tienen un impacto real en la vida de nuestros hijos, se siguen dando las mismas asignaturas. Asignaturas las cuales el 90%, sobre todo hoy en día, no van a volver a utilizar en ningún momento de sus vidas. Pero siguen teniendo que invertir 10, 12, 13, 14 años para poderlas aprobar y ir pasando por ese sistema educativo. Un sistema educativo, además, totalmente autoritario, que sigue teniendo a los niños, y esto sí que es conflictivo, encerrados en un aula y sentados la mayor parte del tiempo, con una persona de pie. Y esto al subconsciente del niño, al supraconsciente del niño, lo que le está diciendo es que hay una persona que es una autoridad y tú tienes que obedecer. Por lo tanto, estás convirtiendo en un niño en alguien sumiso desde temprana edad. ¿Qué va a ser cuando sea mayor? Alguien sumiso. Porque además, esa persona que está de pie y tú estás sentada, por lo tanto ya no estáis a la misma altura, cosa que se le llama empatía, cosa que se le llama comunicar con asertividad. Esa persona que es la autoridad por el simple hecho de estar de pie, te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y si a ti las inquietudes te llevan hacia otro lugar, no te lo permiten. No te lo permiten. Te lo permiten en extraescolares. O te lo permiten en tu casa, pero ellos no te lo permiten, que es donde pasan 5, 6, 7, 8 horas al día. Y además es perverso, porque este sistema educativo lo que hace es explicar de la manera más interesada posible cómo son los otros sistemas que nos manipulan sistemáticamente.
Es decir, el sistema laboral, el sistema financiero, el sistema político, los medios de comunicación, todo esto se explica de una determinada manera, la cual da credibilidad a todos estos sistemas que lo que hacen es una gran maquinaria de manipulación y lo hacen con nuestros niños. Con nuestros niños. Además, un sistema, y con eso ya voy a acabar, o cuyo objetivo, cuya misión es preparar a nuestros niños para insertarlos en un mercado laboral. Lo que tendría que hacer cualquier persona que tuviera niños a su cargo es prepararlos para que estos niños aprendieran a decidir por ellos mismos para que en un futuro pudieran ser y sentirse libres. Cosa que esto no hacen, porque lo que están preparando a nuestros hijos o para lo que lo están preparando es para ser esclavos. Esclavos con una falsa sensación de poder decidir. Y me explico, para lo único que preparan a nuestros niños durante 12, 10, 14 años es para insertarlos, en el mejor de los casos, en un mercado laboral en el cual tendrán que malvender su talento y malgastar su tiempo, por lo tanto ya no son libres, al mejor postor, el cual, mucho más listo él, se va a lucrar con todos estos conocimientos adquiridos por nuestros hijos durante 8, 10, 12, 14 años. Ahí es donde realmente tenemos un conflicto. Lo tenemos principalmente en nuestro sistema educativo, que está obsoleto, que es arcaico y que es tremendamente perverso. Quiero sacar de la ecuación a muchos de los maestros que jamás han dejado entrar la posibilidad de si esto tendría que ser así. Hay otros que sí, pero no son la mayoría. La mayoría son personas funcionarias que ellos mismos han entregado su talento y su tiempo por un mísero sueldo para poder llegar a final de mes. Y como este es su patrón de pensamiento y sentimiento, tal cual se lo trasladan a nuestros hijos. No les enseñan a ser libres, no les enseñan a pensar por sí solos, no les enseñan a gestionar sus emociones, no les enseñan porque les coartan la capacidad de decidir, mucho menos les dejan actuar como un niño se quiere expresar. Por lo tanto, les hacen vivir a todos una misma realidad que les hace tener a todos, desde bien pequeñitos, una misma percepción de lo que ellos son y de lo que es el mundo. Por lo tanto, todos, si te paras a pensar, nos relacionamos exactamente igual con el mundo que nos rodea, es decir, con otras personas, con otras situaciones, con otros lugares y con otras cosas. Y por lo tanto, lo que están haciendo es crear un inconsciente colectivo totalmente hipnotizado, teledirigido y saboteado. Amigos y amigas, para mí es este sistema educativo, el cual nos obliga a llevar a nuestros tesoros a clase. Evidentemente, yo voy a solicitar una reunión, evidentemente. Y tú dirás, ¿por el tema del fútbol? No, por el tema de la perversión, por el tema del retorcimiento, por el tema de la incapacidad para gestionar las emociones de los niños. Y sí, y no voy a dejar pasar ni una. A mí, las notas de mi hijo, pues ya que invierte tiempo ahí en el cole, que aprenda lo máximo. Y además, creo que como padre le tengo que incentivar a que, a pesar de que no esté a gusto, decirle que en la vida no todo es estar a gusto y que se va a encontrar situaciones, personas, circunstancias que le hagan estar incómodo. Y en este sentido, si nosotros como padres lo sabemos gestionar, la escuela puede servir también, evidentemente, para adquirir conocimientos necesarios. Los mínimos, al menos necesarios en cuanto a aplicación práctica se refiere. Ahora, lo que no voy a consentir bajo ningún concepto es que manipulen e hipnoticen a mi hijo, que le hagan un lavado de cerebro. Fútbol no es conflictivo. Los niños no son conflictivos. Y lo que se tendrían que pedir, ¿por qué tienen tanto conflicto a la hora de ir al cole? Podríamos hablar de los otros sistemas, si me lo dejáis aquí
en los comentarios, pues podemos hablar un día de la gran manipulación sistémica a la que estamos sometidos. Me gustaría, si te ha gustado este vídeo, que te suscribieras a nuestro canal, como siempre, que le dieras también un like. Y nada, deciros que ha sido un placer, estaré encantado de leeros y no permitamos, porfa, que nada ni nadie les diga a nuestros hijos lo que pueden o no pueden hacer, pero tampoco nosotros. ¿De acuerdo? Sed felices, pasad un gran día y sigamos creciendo. Chao, chao.